A continuación, entonces vamos a iniciar con nuestra sexta sesión. Voy a, antes de iniciar a compartir pantalla, presentarles a los profesores del curso. En este momento estamos desarrollando varios profesores el curso. En esta noche nos acompaña la profesora Rosa Margarita Durán, profesora de la Universidad de La Sabana, y la profesora Yadid Cristina Lombo, enfermera y profesora de la Universidad de La Sabana. Entonces quiero darles la palabra para que puedan activar el micrófono y saludar al auditorio, que hoy son las 7:05 y ya tenemos 20 personas conectadas. Muy bien. Buenas noches, muchas gracias Juan Domingo por darnos la palabra. Bienvenidos a esta nueva sesión. Poco a poco vamos avanzando. Esperamos también que se mantengan conectados con el curso y inviten a aquellas personas también que saben, ustedes conocen que están también inscritas y que de pronto están desconectadas o han tenido dificultades para mantener la asistencia a las sesiones. Bienvenidos. Esperamos que la sesión de hoy les sea útil para su vida diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Rosa. Creo que la profesora Cristina se le cayó la conexión, entonces vamos a esperar mientras ella vuelve y se conecta. Voy a presentarles mi pantalla para iniciar nuestra presentación. Bueno, nuevamente bienvenidos al curso Fortalecimiento de Capacidades para el Cuidado de la Salud y el Uso de Servicios en Zonas Rurales, un curso desarrollado por la Universidad del Tolima y la Universidad de La Sabana en el contexto del proyecto Salud Rural para la Paz. Recuerden que vamos a tener diferentes encuentros virtuales. Ya nos quedan con hoy 4, pero nos quedan miércoles 9 de julio, 23 de julio y 30 de julio, nuestros últimos 3 encuentros virtuales. Por favor, recuerden el próximo encuentro presencial en el municipio de Chaparral, viernes 18 de julio, y al día siguiente nuestro encuentro presencial, sábado 19 de julio, en el municipio de Cononso. Recuerden que estos encuentros presenciales se desarrollarán en horas de la mañana. En Chaparral lo estamos haciendo en el Centro Integrado de Servicios, que queda a cuadra y media de la plaza principal, y en Icononso lo estamos realizando en el salón comunal que queda al lado del Vive Digital. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy, que se titula La salud es tu derecho, conoce cómo funciona la tutela en Colombia. El día de hoy quiero expresar mi gratitud con la doctora Claudia, que es una profesional más adelante que les presentaré, que nos va a acompañar el día de hoy en esta sesión para resolver algunas dudas que ustedes tengan al final de la presentación relacionadas con la presentación de una acción de tutela. Entonces, hoy vamos a tener un invitado especial, una invitada especial que nos va a acompañar durante esta sesión. De nuevo, muchísimas gracias, doctora Claudia, por unirse y atender este llamado. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro contenido. Hoy vamos a revisar qué son los derechos fundamentales. Voy a explicarles dos herramientas que me parecen muy interesantes, que son la página de mi seguridad social y la página de la Superintendencia Nacional de Salud. Vamos a aprender a cómo utilizar estas dos páginas para realizar ciertos trámites relacionados con la protección de nuestros derechos o nuestro derecho de salud. Vamos a abordar también por qué es importante el derecho en salud en Colombia, cuáles son los mecanismos de protección de nuestros derechos fundamentales. Vamos a hablar de cómo presentar, cómo hacer
una acción de tutela, ¿sí? Vamos a tener una sesión de preguntas con nuestra invitada especial y finalmente vamos a tener un cierre de conclusiones de qué nos estamos llevando a la casa, a nuestro hogar, con la sesión del día de hoy. Entonces, para poder hablar de una acción de tutela, debemos primero reconocer qué es un derecho fundamental. Y los derechos fundamentales nacen a partir de que son inherentes a todas las personas. El solo hecho de ser un humano nos hace acreedores de unos derechos fundamentales que son inherentes a nosotros y que estos derechos fundamentales están protegidos por nuestra Carta Magna, es decir, nuestra actual Constitución Política de 1991. Aquí la Constitución Política de 1991 pone esos derechos fundamentales en lo más alto y establece que esos derechos fundamentales se vuelven obligaciones para el Estado. Tanto así que yo puedo presentar una acción de tutela, que es un mecanismo de protección judicial, para yo poder, ¿cierto?, solicitarle al Estado una protección de ese derecho fundamental. Y pues hay varios derechos fundamentales. Tenemos entre los principales que encontré el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento y creencia, el derecho de petición, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al debido proceso y el derecho a la salud. Estos son derechos fundamentales que están enmarcados en artículos de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, no son los únicos derechos fundamentales que existen. Existen más derechos fundamentales que están relacionados con la dignidad humana y que a pesar de que no están en la Constitución, pueden estar o ser referidos por la jurisprudencia y estar referenciados en otras normas o en otras leyes. A su vez, quería mostrarles este video que habla de los derechos fundamentales. Permítanme un segundo. Les habla Natalia Ángel, magistrada de la Corte Constitucional. Hoy vamos a hablar de qué es un derecho fundamental. Y para ello debemos empezar por definir el concepto de qué es un derecho. Es importante entender que cuando hablamos de derechos, hablamos de un concepto relacional. Esto significa que cuando yo tengo un derecho, tengo la posibilidad de exigir que alguien haga o deje de hacer algo. Por ejemplo, si María le vende un lápiz a Juan, ahí hay una relación de derechos, pues María tiene el derecho a recibir el pago por el lápiz, a la vez que Juan tiene el derecho a recibir ese lápiz. No obstante, y si bien en ese ejemplo hay una relación de derecho, pues no estamos hablando de una relación de derechos fundamentales. Difícilmente podríamos decir que si Juan no recibe el lápiz, se le vulneró ese tipo de derechos. Los derechos fundamentales tienen una connotación especial, pues se trata de demandas de libertad, de facultades, de competencias o prestaciones directamente vinculadas con la dignidad o el valor intrínseco de todo ser humano. La dignidad significa que las personas son un fin en sí mismo y no un medio para un fin. En otras palabras, que no podemos ser usadas para el logro de fines ajenos. Por ejemplo, la esclavitud es una violación de todos los derechos fundamentales porque cosifican a la persona, desconocen su humanidad. Así, los derechos fundamentales
amparan aquellos reclamos y reivindicaciones que apuntan hacia bienes considerados de vital importancia para individuos y grupos, a los que como seres humanos no estamos dispuestos a renunciar. Nuestra Constitución reconoce diversos derechos fundamentales, por ejemplo, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación. Te invito entonces a que conozcas cuáles son tus derechos fundamentales y los mecanismos que la Constitución brinda para defenderlos. También a que recuerdes que así como tú tienes derecho, todas las demás personas también los tienen. Por ello, todos debemos respetarlos y promover su respeto. Bueno, entonces continuando con nuestra presentación y ya teniendo claro a qué nos referimos con un derecho fundamental, vamos a hablar específicamente del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud se establece con la sentencia T760 del 2008. Es decir, antes de eso se reconocía la salud como un derecho, pero no como un derecho fundamental. Con esta sentencia se obliga al Estado, se solicita al Estado organizar de mejor manera el derecho fundamental a la salud. Pero no es sino hasta 7 años después, con la ley 1751 de 2015, la ley conocida como estatutaria, que se reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo, a pesar de que ya veníamos hablando del derecho de la salud en la Constitución Política desde 1991. Y acá quiero enseñarles el primer recurso que me parece muy valioso. El recurso se llama Mi Seguridad Social. Entonces, en su navegador Google, Chrome, Mozilla, el navegador que tengan de internet en su celular o en su computador, pueden escribir lo siguiente: Mi Seguridad Social. Y cuando ustedes escriben Mi Seguridad Social, entonces voy a presentarles mi pantalla completa para poderles mostrar a qué me refiero con esta página. Esta página de Mi Seguridad Social es esta que yo les estoy mostrando. Por favor, me confirman si la ven. Gracias. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, Sí, esta sí se página ve. Gracias. se llama Mi Seguridad Social y es una página muy, muy importante y muy útil, donde ustedes pueden hacer diferentes trámites relacionados con la salud sin la necesidad de pasar una queja o una petición o llegar incluso a una acción de tutela. ¿Cuál es la idea? Que usted entre a Mi Seguridad Social y se registre. ¿Qué necesita para registrarse? Tener la cédula a la mano, porque le van a pedir sus datos, como son nombres, fecha de nacimiento, fecha de expedición de la cédula, correo electrónico personal y número de celular. Una vez tú ya quedas registrado, te va a llegar un código al correo con el usuario y la contraseña, y cuando tú entras por primera vez a esta plataforma, entonces puedes ver lo siguiente. Primero puedes ver qué te ha hecho tu EPS, ¿cierto? Atenciones, historias. Puedes ver a qué estás afiliado, a qué EPS. Puedes ver a qué caja, perdón, de compensación tienes. Puedes ver a qué fondo de cesantías estás afiliado, a qué fondo de pensión. Si te han registrado alguna vez algún tipo de discapacidad, acá lo puedes revisar. Puedes descargar tu carnet de vacunación, puedes consultar cuál es tu IPS primaria y actualizarla. Por ejemplo, yo vivo en Chaparral, ¿sí? Pero frecuentemente viajo a Planadas, o viajo a Taco, o viajo a Río Blanco, y solamente voy a estar 20 días, un mes.
pero yo necesito que me sigan viendo allá en Planadas o en Ataco. Entonces yo puedo cambiar mi IPS primaria para que ya no sea el Hospital San Juan Bautista, sino que sea, por ejemplo, el Hospital de Ataco o el Hospital de San Antonio o el Hospital de Río Blanco. Entonces ven lo útil que es esta página. También yo puedo hacer inscripción a una EPS. Por ejemplo, hay personas que aún no están afiliadas. Entonces, lo primero que yo debo tener en este momento es mi CISBEN, ¿cierto? Están identificados en el CISBEN. Si tú ya estás identificado en el CISBEN, entonces entras a esta página y te puedes inscribir a una EPS, a la EPS que tú elijas y a la EPS que haga presencia en el municipio donde tú estás, sin la necesidad de que tengas que ir hasta una oficina a hacer todo este trámite. Puedes actualizar datos complementarios, puedes actualizar datos de tu compañero permanente, puedes incluir beneficiarios, ¿sí? Como tu papá, como tu mamá, como tus hijos, etcétera. Puedes hacer cambio entre EPS, ¿sí? De régimen. Por ejemplo, si yo estoy en régimen subsidiado, pero este mes conseguí un trabajo como independiente donde voy a tener 3 meses en donde me van a pagar y me solicitan el pago de seguridad social, ¿sí? Salud y pensión y ARL, entonces yo acá puedo hacer la afiliación al régimen contributivo. Entonces es una página muy interesante, muy importante. También puedo hacer traslados de EPS. Estoy aburrido o me cambié de municipio, ya no quiero seguir con la EPS XX, entonces puedo hacer el traslado a la EPS XXY, ¿sí? Entonces, como ven, esta página de mi seguridad social los deja hacer bastantes trámites que regularmente a veces los podemos hacer exclusivamente o creemos que los podemos hacer exclusivamente en las oficinas, pero son trámites que si estás registrado en mi seguridad social, te va a demorar 10, 15 minutos hacer el trámite de cambio de IPS o de traslado entre régimen o de traslado de IPS primario. ¿Listo? Entonces, ese es el primer recurso que quería que ustedes tuvieran en cuenta y que si no lo conocían, pues lo tuviéramos en cuenta. Ya volviendo acá a nuestra presentación, el segundo recurso que les quiero enseñar es la página de la Superintendencia Nacional de Salud. Esta es muy fácil y sencilla de consultar. Ustedes simplemente escriben en su navegador, que es donde yo tecleo o escribo o digito las letras, coloco Supersalud e inmediatamente me va a aparecer como primer resultado Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud. Entonces, esa página, cuando yo la abro, aparece esto, ¿sí? Y al lado derecho van a aparecer varias opciones. ¿Cuál es la opción que me interesa que ustedes aprendan? Esta opción que dice consultar, perdón, esta opción que dice canales de atención. Entonces, en canales de atención yo le doy un clic, ¿sí? Y acá yo puedo interponer ante la Superintendencia Nacional de Salud varios trámites. ¿Cuáles son esos trámites que ustedes pueden obtener o pueden realizar ante la Superintendencia Nacional de Salud? Entonces pueden hacer peticiones, ¿sí? Pueden hacer denuncias, pueden hacer solicitudes de información o pueden hacer quejas contra algún funcionario de la Supersalud, ¿sí? Normalmente utilizamos mucho enviar un reclamo, ¿sí? Secundario a una barrera en el acceso a los servicios de salud. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Soy familiar de un paciente crónico hipertenso y llevamos 3, 4 meses que la EPS no nos entrega determinado antihipertensivo. Entonces, mi recomendación inicial es que usted haga una petición
primero a la EPS o EAPB. Si la EPS no le contesta, no le responde o no le da una respuesta contundente que le solucione la no entrega de ese medicamento, usted puede colocar un reclamo por barreras al acceso de los servicios de salud aquí. Entonces usted le da clic en enviar un reclamo. ¿Qué es lo importante o qué debes tú tener a la mano? Debes tener la información del paciente completa, toda la información completa. Debes tener la información de dónde atienden el paciente, la IPS primaria, o sea, toda la información, la historia clínica, todo. Y debes detallar en esta solicitud y adjuntar los soportes. En este caso sería la orden médica que le haya entregado el médico y que ojalá esté vigente esa orden médica. Entonces, esta es una forma de hacer esa solicitud para que la Superintendencia de Salud, quien es que vigila a todos los actores dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, pueda hacer algún tipo de intervención. A veces puede demorarse, ¿sí? A veces es rápido, pero lo importante es que cuando usted considere que hay una vulneración de ese derecho a la salud, pues lo inicial es que haga ese acercamiento con la EPS, con la APB, y haga esa solicitud a la EPS inicialmente, para que cuando hagas la solicitud a la Supersalud, pues ya haya un hecho en donde tú digas, no, mire, es que yo me comuniqué inicialmente con ellos y me dijeron es que no hay el medicamento o es que está agotado o X, o sea, la respuesta que te hayan dado, tenerla ahí. ¿Listo? Es muy importante. Ese era el recurso que les quería mostrar referente a mi seguridad social y a cómo colocar una queja en la Superintendencia de Salud. Recuerden, Supersalud, al lado derecho, ¿sí? Canales de atención, PQRs. Y cuando me abre, entonces acá puedo hacer un formulario web, que es el que les acabo de mostrar. También hay un chat en donde yo puedo escribir o chatear con un funcionario de la Superintendencia de Salud que también me va a orientar. También hay una llamada en línea, si usted quiere llamar, ¿sí? También lo puede hacer. Y también hay función de videollamada. Entonces, como ustedes ven, hay varias formas de interponer, ¿cierto? Reclamos por barreras en el acceso a los servicios de salud con la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Listo? Para quienes ya lo conocían, súper, y para quienes no lo han utilizado, por favor, emplearlo en el momento en donde ustedes consideren o necesiten, digamos, que no haya una vulneración o una amenaza al derecho en la salud. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, claro, por supuesto. En ese canal para mandar para poner una queja acerca de, o sea, lo que pasa es que tenemos un familiar y él lo tiene una persona afiliado en el núcleo de él, pero nosotros no tenemos contacto alguno con esa persona, entonces nosotros siempre hemos querido hacer el retiro, pero no hemos podido. Ella tiene EPS en Bogotá. Hemos intentado mandamos una carta con los documentos, o sea, hicimos muchas cosas, pero no hemos podido. Entonces, pues quería, o sea, yo pregunto si de pronto a través de esa página que su merced nos dice, si pudiéramos enviar una queja, solicitar, no sé, una llamada, a No, ver si se por la pudiera, ¿no? por la de Supersalud no lo recomiendo. Lo recomiendo por la página de Mi Seguridad Social. Entonces, tú con los datos del afiliado al cual necesitas cambiarle de APB, le vas a Sí. crear o lo vas a registrar en la página de Mi Seguridad Social. Una vez esté en la página de Mi Seguridad Social, allí puedes hacer el traslado de EPS. ¿Listo? Ok, sí. Ah, ok, listo. En esa Es en el página otro, se en la otra que nos mostró primero, ¿cierto? Sí, en la primera, en la de Mi Seguridad Social. Ahí tú lo puedes registrar y ahí puedes hacer el traslado de EPS. ¿Listo? Bueno, Para hacer muchísimas gracias. efectivo el traslado de EPS se deben cumplir varios requisitos.
Primero, que si yo lo voy a trasladar de EPS, y ejemplo, él está en Bogotá, pero está en Capital Salud, en Compensar, y yo lo voy a trasladar a Chaparral, yo lo puedo trasladar, pero tiene que ser a una EPS que haga presencia en Chaparral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las EPS que hacen presencia en Chaparral? Hazme Salud, Nueva EPS, creo que Sanitas, no sé si Salud Total. Entonces, son poquitas EPS, entonces yo tengo primero que tener en cuenta eso, que lo puedo trasladar, pero a una EPS donde que haga presencia en el municipio a donde yo lo quiero trasladar. Lo Sí, yo segundo, te entiendo. sí, El importante, único si es es que el inconveniente de beneficiario, nosotros es que la persona lo tiene afiliado, ¿sí me entiende? Él sí, está en ese núcleo, pero nosotros hemos intentado comunicarnos con la persona, ve, es que necesitamos retirar ese paciente de ahí, pero no hemos podido si es porque pues menor de edad o es allá en la mayor de edad. oficina él es mayor de edad. En la oficina, o sea, cuando nosotros fuimos a hacer la petición, nosotros llamamos, mandamos una carta y todo, y ellos nos dijeron que personalmente tiene que ir la persona que está cotizando a retirarlo. Pero si la señora no lo hace, él es una persona ahorita que en este momento ya requiere una atención porque es diabético, entonces nosotros ¿qué hacemos? Esperar hasta que la señora pues digne a ir a retirarlo. ¿O qué podemos hacer No, acerca de eso? primero, Porque es que primero hagan el trámite por mi seguridad social, ¿listo? Primero hagan el trámite por mi seguridad social. Y la segunda pregunta, esa persona que está como beneficiaria, ¿hay posibilidad de solicitarle Sisbén allá en Chaparral? no, yo soy de Icononso, profe. Ah, bueno, ¿hay posibilidad de sacarle Sisbén allá en Icononso? Ahorita en el momento él estaba en el núcleo de la mamá, pero hicimos la desafiliación y estamos esperando que el muchacho, el funcionario, nos haga una visita para que él quede cisbenizado solo. En el momento que él quede cisbenizado solo, en ese momento que ya aparezca él en el Sisbén, entran a mi seguridad social y le pueden cambiar de EPS sin ningún problema, pero solo cuando él tenga Sisbén, antes no, ¿listo? Ok, ok. Para que quede Bueno. en una EAPB subsidiada, ¿listo? Ok, sí, Entiendo que no está aquí trabajando. se maneja salud total y 9PS. Él ahorita en ese momento está en 9PS, pero aparece contributivo. Contributivo, exacto. Por eso, cuando tenga Sisbén, pueden hacer la solicitud por mi seguridad social a 9PS subsidiado, ¿listo? Pero solo cuando tenga Sisbén, no antes. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces está muy buena la pregunta y la intervención. ¿Cómo hago yo o qué mecanismos de protección tenemos para poder solicitar cuando hay vulneración o amenaza de mi derecho, solicitarle al Estado que intervenga? Entonces, hay varios mecanismos, ¿sí? Hay varios mecanismos. Está el derecho de petición y este es muy importante porque debe ser el primer paso. Ustedes siempre, idealmente, deben hacer los derechos de petición. Los derechos de petición los pueden hacer a mano, a computador, ¿sí? Fecha, el asunto, derecho de petición, debe quedar muy claro qué está solicitando. Está solicitando un documento, está solicitando cómo actúa una EAPB. O sea, es muy importante que quede muy claro ese derecho de petición y normalmente la entidad pública o la entidad privada relacionada con la prestación de servicios de salud va a tener 10 días para contestarte, ¿listo? Esa siempre es mi recomendación. Empiecen con el derecho de petición, ¿sí? ¿Por qué no me entrega el medicamento? ¿Por qué no me da la cita? O sea, todo por escrito, ¿listo? También hay manifestaciones que son una expresión de una opinión, una queja. Acá es queja frente a una actuación administrativa. Acá las entidades van a tener 15 días para contestar. Están las acciones populares o de grupo, que es cuando hay una afectación ya colectiva o deficiente en un servicio público. Normalmente se interpone ante un juez administrativo y se tienen 15 días hábiles para dar respuesta. Tenemos los habeas data, que esto es muy importante porque actualmente, como yo les comentaba en la sesión de alfabetización digital en salud, pues muchas instituciones, muchas empresas manejan nuestros datos, entonces podemos hacer una solicitud de habeas data para saber qué están haciendo con nuestros datos o eliminarlos de bases de datos externas. Está el habeas corpus, que lo utilizan las personas cuando están capturadas o detenidas ilegalmente.
y pues el juez penal tiene hasta 36 horas para resolverlo. Están las acciones de cumplimiento, que es un mecanismo en donde toda persona puede acudir ante un juez para hacer efectivo el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos. No procede cuando el derecho puede protegerse mediante acción de tutela o tu otro medio judicial para exigir el cumplimiento. Y finalmente tenemos la acción de tutela, ¿sí? La acción de tutela es cuando se vulnera un derecho fundamental, en este caso estamos hablando del derecho fundamental a la salud, y no hay otra forma eficaz para poder solicitar ese restablecimiento de ese derecho, o cuando ese derecho fundamental a la salud requiere una urgencia, por ejemplo, una intervención quirúrgica, la entrega de un medicamento para alguna patología especial. Aquí el juez tiene 48 horas para responder o para fallar cuando hay solicitud de una medida provisional, y normalmente el juez tiene hasta 10 días hábiles para fallar a favor de la persona que solicita este restablecimiento de ese derecho, o para fallar a favor de la entidad o de la persona o de la organización en contra de quien se solicitó esa acción de tutela. Entonces, acá hay varios aspectos importantes dentro de la acción de tutela, y es que la acción de tutela debe incluir 3 cosas muy importantes. Primero, la acción de tutela se puede escribir a mano o a computador, cualquiera de las dos. Lo primero que tú vas a colocar es la fecha, ¿sí? Y explicar qué pasó, o sea, cuál es el problema que está ocurriendo. Decir cuál es el derecho que fue violado o amenazado. No hay necesidad de citar artículos ni leyes. Y hay que mencionar quién causó el problema, ¿sí? Si sabes, pues, quién fue, identificarlo de ser posible para que sepamos cuál fue el agravio o la amenaza. Entonces, yo quería mostrarles un borrador que he utilizado. Me confirman si están viendo la pantalla. Gracias. Sí, profe. Usted coloca la ciudad, la fecha, señor juez municipal de reparto, referencia o asunto, acción de tutela, accionante es usted, ¿listo? Usted, o sea, la persona a quien se le está vulnerando el derecho. El accionado es la persona contra quien se presenta la acción de tutela. Ojo, puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser una empresa, puede ser una EPS. Entonces uno coloca el suscrito, identificado con cédula tal, actuando en nombre propio, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó a su despacho instalar una acción de tutela contra, ¿sí? Con el objetivo de que se protejan los derechos constitucionales fundamentados en, ¿listo? Luego los hechos. Entonces usted acá debe organizar muy bien qué fue lo que pasó, cuándo, cómo, dónde. O sea, al juez le debe quedar muy claro cuando lea la acción de tutela qué es lo que está pasando, ¿listo? Entonces usted la puede escribir y le dice a alguien que la lea y le pregunta a esa persona si la entiende o no. Eso es muy importante, ¿listo? Luego colocamos cuál es el derecho vulnerado, ¿sí? En este caso sería el derecho a la salud. Los fundamentos jurídicos, en este caso yo los coloqué, pero recuerden que no es necesario que usted los coloque, porque la acción de tutela la puede hacer cualquier persona. No necesariamente requerimos un abogado para que haga la acción de tutela. Si tengo pruebas, anéxelas. Entonces, que no me entregaron el medicamento, listo. La fórmula con el pendiente, ¿sí? Que no me dieron la cita. Ah, bueno, entonces que usted llamó, tómele pantallazo, el correo, una grabación. O sea, lo que usted tenga de pruebas para anexar que se vulneró su derecho a la salud. La pretensión, ¿qué quiero yo? Entonces, tú tienes que ser muy claro con el juez de decirle, es que yo quiero que se me asigne las citas, que yo quiero que me hagan las cirugías, que yo quiero que me entreguen el medicamento. O sea,
lo que usted tenga pendiente y que le está vulnerando ese derecho a la salud. Hace un juramento, ¿sí?, de que manifiesta bajo gravedad de juramento que no ha presentado ninguna otra acción de tutela por los mismos derechos y hechos. Notificaciones, el accionante, ¿sí? Recuerde que el accionante es la persona a quien se le vulneran los derechos. El accionado, entonces los datos que tengas de la organización o la persona a la cual quieres presentar esa acción de tutela, y finalmente nombres y apellidos. Esto lo hace en Word, ¿sí? O lo hace a mano, cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos. Luego usted escribe en internet, en internet o en el navegador, Recepción Tutela Colombia. Y acá donde dice Recepción Tutela Colombia, le va a aparecer rama judicial y la primera pestaña la va a abrir. Y acá entonces usted puede cargar esa tutela. Y acá le dice el departamento, ¿cierto? Le dice el municipio, le aparecen la información de donde usted vive para que adjunte esa tutela. ¿Listo? ¿Qué pasa? Las acciones de tutela, dependiendo del municipio, las reciben en horario oficina, ¿sí? En horario oficina. Entonces, si yo voy a cargar una tutela hasta ahora, no me deja. Toca entre semana, de lunes a viernes, de 8 más o menos hasta 5 de la tarde. Entonces, yo la puedo cargar en cualquier momento en esa página que les acabo de mostrar, que se llama Recepción Tutela Colombia, cuando yo ya tengo la tutela lista. ¿Listo? El borrador, claro que sí, yo se los puedo compartir, no hay ningún problema. Entonces, recapitulando, ¿cuándo usar una tutela? Cuando me niegan un servicio de salud, cuando se me demora una cita, cuando necesito un tratamiento pero no me lo están dando y tengo una enfermedad grave, catastrófica y necesito ese tratamiento. Entonces es muy común las tutelas por no entrega de medicamentos, por citas médicas muy lejanas, por la negación de cirugías u hospitalizaciones, por la no atención de ciertos procedimientos durante urgencias. Entonces, ¿qué necesita usted? La cédula, todos los hechos, toda la negación de esos procedimientos y contar de manera muy narrativa esos hechos. ¿Dónde la puede presentar? Entonces, si en su pueblo o municipio hay juzgado, va al juzgado o la puede presentar vía internet, como les acabo de mostrar. También, si usted necesita apoyo, puede ir a la Defensoría del Pueblo o puede ir a la comisaría más cercana y ellos le pueden colaborar con el trámite, cualquiera de los dos. No necesitas un abogado para presentarla. Bueno, hasta acá, entonces, vamos muy bien de tiempo. Antes de hacer nuestra evaluación de qué hemos aprendido, entonces quiero presentarles a la doctora Claudia Patricia Verdugo Díaz, que es abogada, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, maestrante en Seguridad Social y Derecho Laboral, quien nos acompaña esta noche. Entonces, aquí quiero que participen, si tienen dudas, preguntas, algún caso puntual, pues no lo vamos a resolver, pero vamos a tratar de dar algún tipo de consejo o acompañamiento al respecto. Entonces, doctora Claudia, si quiere presentarse para que nuestros estudiantes esta noche puedan hacer algunas preguntas y si quieres hacernos algunas recomendaciones para la realización de las acciones de tutela, bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias al doctor Juan Domingo por la invitación, efectivamente, y pues dejando un macro de lo que es la acción constitucional de tutela, que pues fue ese mecanismo que se introdujo a través de la Constitución del 91 en el artículo 86 y que precisamente busca es proteger esos derechos fundamentales que son inherentes a todas las personas, pero que también es muy importante indicar
que a medida que evolucionamos como seres humanos, evolucionan los derechos fundamentales, ¿sí? Es importante entender que ya no estamos arraigados solamente a esos derechos fundamentales que teníamos inicialmente y que tenemos y que vamos a tener durante toda la existencia como individuos y que hacemos partícipes de un Estado como es el nuestro y que es un Estado social de derecho y que precisamente es la acción de tutela la que nos permite hacer proteger esos derechos. Como bien lo decía el doctor Juan Domingo, cuando él hablaba de que si somos seres humanos, podemos hacer y acudir a la acción constitucional para que nos protejan nuestros derechos, han avanzado tanto precisamente, ni han avanzado tanto esos derechos fundamentales que todo ser sintiente ahora también tiene derechos para ser protegidos a través de la acción constitucional. Por eso es muy fundamental y enfocándonos solamente en esto que nos trae hoy esta ponencia y esta clase que ustedes tienen de respecto al derecho a la salud, es precisamente entenderlo como un derecho fundamental que lamentablemente la acción de tutela debería ser ese último mecanismo que deberíamos utilizar nosotros como ciudadanos y como hacer partícipes de un Estado, porque también tenemos que entender que vienen personas que no son ciudadanos, personas que vienen de ahora con nuestro tema de migración, con venezolanos, ecuatorianos, y ellos van a tener desde el momento en que se encuentran en el territorio colombiano, van a tener la protección a través del derecho constitucional de la acción de tutela, la protección de sus derechos fundamentales. Entonces, si bien es cierto, y la tutela debería ser ese último mecanismo, esa última acción a la que deberíamos acudir para que nos protejan este derecho, porque pues sencillamente, digamos que si bien es cierto, debería en nuestro deber ser todo funcionar correctamente, que vamos a nuestra cita médica, nos entregan el medicamento que nos ordenó nuestro profesional médico, nos dan la cita que necesitamos, nos remiten al especialista, pero lamentablemente no. Lamentablemente todo se ha vuelto que tenemos que acudir a este mecanismo constitucional precisamente para protegernos este derecho constitucional que hoy estamos tratando acá, que es el derecho a la salud. Si bien es cierto, y cuando uno va a interponer una acción de tutela, es muy importante indicar, y cuando nos encontramos en zonas rurales, cuando no tenemos acceso a las mismas herramientas que vamos a poder encontrar, pues cuando nos encontramos en una zona urbana, es que una acción de tutela puede ser escrita hasta en una servilleta y el juez, cuando se invista de acción constitucional, debe tomar esa acción de tutela donde yo estoy promulgando un derecho, donde le estoy, y en este caso le estoy diciendo, señor juez, me están vulnerando mi derecho a la salud y en conexidad, que lo que significa es, me están agravando el derecho a la dignidad humana, porque si no tengo mi salud, pues estoy agravando mi derecho a la dignidad humana. Si no tengo conexidad porque me están afectando mi mínimo vital, por ejemplo, porque me están tocando comprar los medicamentos, entonces ese derecho a la salud se conecta con otros derechos fundamentales que, como les digo, van evolucionando a medida que el ser humano, que nosotros vamos evolucionando a través. Si bien es cierto la tutela, y como lo explicaba el doctor Juan Domingo, primero nosotros tendríamos que hacerle esa solicitud a la entidad a través de un derecho de petición, a través de una PQR. Muchas veces la acción de tutela para cuando necesitamos algo prominente, cuando se presentan tres requisitos importantes que son la inmediatez y porque hay un riesgo inminente que se está presentando en la vida de la persona que necesita y que de pronto ni siquiera esa persona puede presentar la acción de tutela, sino que lo tiene que hacer a través de un agente oficioso, es decir, de un representante. El juez debe valorar esa decisión para poder acudir y para poder dar un fallo coherente con lo que necesitamos. Nubia, estás alzando la mano y cuéntame en qué te puedo ayudar. Muy buenas noches. Tengo una pregunta. Resulta que nosotros vivimos muy retirados de la zona urbana, como a 8 horas, pero resulta que va uno a la EPS y le dicen, no, es que usted debe, para unos exámenes debe de sacar cita, y esa cita no la dan de un día para otro, sino por ahí cada 8 días. Ahí se puede instaurar algo a favor de nosotros los campesinos. Gracias. Bueno, Nubia,
Se cortó un poquito, pero alcanzo a entender que tú necesitas hacerte unos exámenes médicos, que te ordenaron unos exámenes médicos y que esos exámenes médicos te los ordenan 8 días después, o cómo es. Sí, sí, señora. Lo que pasa es que, y pues no solamente el caso mío, sino pues de varios. Vivo en la Aurora Hermosa, Chaparral, Tolima. Es una zona muy retirada del casco urbano. Y ¿Sí? baja uno a los exámenes y le dicen, no, es que usted no puede sacarse los exámenes porque tiene que sacar cita primero para los exámenes y esa cita se demora a veces hasta 8 días para salir. Pero pues tampoco los dan por WhatsApp ni nada de eso porque la señal pues es muy se dificulta mucho. Entonces, a ver si, pues si uno como campesino y por el hecho de vivir tan retirado, puede uno acceder a la acción de tutela o sí, hay algo que ampara a los campesinos, a nosotros los campesinos. Muchas gracias. Bueno, Nubia, muchas gracias a ti por la pregunta. Nubia, hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, nuestro sistema de seguridad social está promulgado por una EPS, que significa Empresa Promotora de Salud, ¿cierto? Esa empresa promotora de salud debe contratar y tiene la libertad de contratar para que los afiliados accedan a su servicio, pero tienen que contratar precisamente para que tengan accesibilidad a esos servicios. Entonces, en este caso, tu unidad primaria de atención va a ser el Hospital de Chaparral, ¿verdad? Porque tú te vas a encontrar, si bien es cierto, tu unidad primaria es esa, porque en tu vereda no desconozco si tienen o no una unidad de salud principal. Me imagino que la principal, la unidad de salud principal tuya va a ser Chaparral, ¿sí? Digamos que ahí se conjugan dos cosas importantes, y es que primero, tanto la EPS como la unidad básica, que en este caso va a ser el Hospital de Chaparral, pues debe promover para que ustedes tengan accesibilidad precisamente en decirles, si bien es cierto, no van a poder ir todos los días para que se puedan tomar el examen, deben haber unos horarios específicos, unos días específicos para que ustedes tengan que tomarse esos exámenes. Hay que hablar en específico, y lo decía el doctor Juan Domingo, cuando yo voy a pedir en la acción de tutela, tengo que saber pedir y ser muy claro qué voy a pedir. Entonces, si específicamente yo necesito, no, mire, señor juez, lo que pasa es que necesito tomarme un examen de laboratorio, eh, con conocimiento de causa, sé que el Hospital de Chaparral no necesita citas para la toma de laboratorios. Hay una franja de horario, sí, pero los usuarios pueden llegar en cierto horario a tomarse el examen de laboratorio. Ahora bien, si son otro tipo de exámenes como imágenes diagnósticas que de pronto sí van a tener o van a requerir una cita en específica, y yo voy constantemente y vuelvo y me dicen no hay cita, no hay cita, ahí yo ya estoy teniendo una barrera, ¿cierto? Porque lo primero que hay que entender es que debe haber una barrera para yo tener acceso al servicio de salud. Entonces, por eso Nubia cada y la tutela tiene esa necesidad, es que cada caso es particular, es diferente, es inherente a cada persona. Entonces, por ejemplo, en tu caso, si bien es cierto, no podríamos acudir a la acción de tutela porque tú me dices que es un problema que es en general para los habitantes de la vereda donde tú estás. Podemos acudir primero a un derecho de petición donde nos indiquen, mire, necesitamos unos horarios específicos para este tipo de servicio en específico médico, para la atención de los usuarios de esta vereda, que se demoran 8 horas bajando hasta el hospital principal para poder acceder al servicio, y que cuando llegamos nos dicen que no porque necesitamos cita, ¿sí? Entonces podemos acudir al derecho de petición, podemos acudir a la acción popular. ¿Por qué? O a la acción de grupo, porque es un grupo que se está viendo afectado en la atención y que por lo tanto debería haber una solución específica para el grupo. Entonces es muy importante, Nubia, que tengas claro que cada caso es particular cuando vamos a alegar un derecho en la acción de tutela, que es individual y es inherente a cada individuo. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, con mucho gusto. No sé si tienen más preguntas o les puedo seguir pues comentando sobre los requisitos propiamente de la acción de tutela. Como lo decía el doctor Juan Domingo, en este momento, si bien es cierto, no todos tenemos acceso, y más cuando ustedes se encuentran en sus veredas, acceso al internet, acceso a la red, y no podemos
introducirnos para poder enviar esa tutela en los horarios establecidos, eso no quiere decir que ustedes no pueden acercarse a los despachos promiscuos principales que se encuentran dentro de cada uno de los municipios donde ustedes se encuentran residiendo. Un momento allá, ustedes no tienen a veces que llevar incluso el escrito, ustedes pueden llegar y en viva voz expresarle al juez constitucional que en ese momento toma esa figura de expresarle cuál es la afectación del derecho fundamental que ustedes creen le están agraviando y la solicitud y la petición para que puedan, pues, esbozarla y notificar a las partes que están haciendo parte del litigio. Claudia, hay una intervención en el chat Sí, que dice lo siguiente, pregunta, ¿por qué en los juzgados no hacen esa orientación directamente, sino que les piden que deben ir con un abogado? Y ya le damos la palabra a Janet, que tiene la manito a Janet. Novia ya participó. Y a Janet. Hola, Entonces, primero, hola, buenas noches, Claudia, ¿cómo y están? ya te damos la palabra, Janet. ¿cómo se llama la persona que escribió en el chat, verdad? Doctora, Ana buenas Martínez. noches. Ana Judith. Claro que sí. Bueno, no podría decir por qué los despachos judiciales no dan la información como uno creería que se debe dar para todos los ciudadanos y para todos los individuos, ¿sí? Por eso estas charlas y estos espacios son fundamentales para que ustedes tengan las herramientas de que si bien es cierto a veces como seres humanos no compartimos todos los mismos pensamientos, sí está el derecho escrito y ese hay que cumplirlo. Los despachos judiciales tienen que sí o sí aceptar la acción constitucional cuando llegamos a presentarla, para cuando llegamos y cuando necesitamos y creemos que se está afectando un derecho. Ustedes cuando están allá en sus zonas rurales y pues está en el municipio de Chaparral y se acercan al juzgado promiscuo, allá también tenemos juzgado del circuito, ustedes tienen todo el derecho de ir a presentar su acción constitucional si creen que se está viendo vulnerado y ningún despacho judicial puede negarse a no recibirla. Es más, cuando yo como despacho judicial admito una acción de tutela dentro del trámite que como les mencionaba el doctor Juan Domingo, al ser un trámite extraordinario, al ser un tema, un proceso ordinario que normalmente se llevaría tiempo, precisamente es esta la diferenciación de la acción de tutelas que se va a resolver en solo 10 días y el que el juez tiene que revisar en esos 10 días todo el material probatorio de que me está diciendo, venga, esta señora, a este señor, a este niño, sí le están afectando su derecho a la salud. Vamos, tenemos que actuar en esos 10 días y tiene que efectuar un fallo conforme. No te podría decir por qué a veces los despachos lo hacen. Creería que también es un tema de que se hace necesario que contemos con más herramientas precisamente que lleguen a esos espacios, como estamos haciendo ahora, que lleguen a esos espacios donde a veces no llega toda la información, donde no tenemos accesibilidad y precisamente estos espacios hacen que el voz a voz y el criterio para llegar a donde al juez constitucional me dé el derecho precisamente para poderlo hacer valer. Gracias. Janet, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, buenas noches, profes, ¿cómo están? Y los demás compañeros y compañeras. Es que tengo una pregunta y más bien, más de la pregunta es, a ver ustedes en qué me pueden orientar, ¿sí? Es que tengo un problema con una niña que tenemos, es de Incononso, Tolima, y tiene 5 años, ella no camina. Entonces se ha llevado a muchísimas partes y lo que dicen es que tiene paraplegia, espere un momentico, aquí yo miro, paraplegia espática. Entonces, resulta y pasa que se llevó a la clínica en Medellín, una clínica que se llama Nobel. Ellos tienen allí convenio con la EPS. Entonces, resulta y pasa que la EPS tiene deuda allí con esta clínica, entonces por el motivo, pues, no tienen, por ahora no hay convenio. Resulta y pasa que un cirujano pediatra dijo que le podía hacer cirugías y que la niña tenía posibilidades de volver a caminar.
hemos tocado las puertas por todas partes, a la ERN, hemos pedido apoyo a un lado y otro, pero en realidad no hemos podido lograr pues que nos atiendan la niña, ¿sí? Los papás están muy desesperados pues porque ellos necesitan saber que alguien les diga, no busquen más opciones porque la niña en verdad no vuelve a caminar, o sí tiene la opción de caminar. Entonces, quisiera saber en este caso qué se debiera de hacer en este caso. Bueno, el caso que tú me comentas de la niña hay que tener dos, y te hago la siguiente pregunta. Tú me dices que la niña fue atendida mediante su EPS, en un momento dado la atendieron en el Club Noel, ¿sí? Allí le indicaron, le dieron una serie de ordenamientos y la EPS dijo, no tengo convenio con esta IPS y hasta ahí quedó el proceso. Sí, no hay, o sea, ahorita no hay conversa, entonces no baila, todo quedó ahí parado. Bueno, entonces lo primero que hay que tener en cuenta son dos aspectos importantes. Si bien es cierto, y sucede lamentablemente en todas las EPS, y si a veces se atienden, ya no tienen convenio con dicha IPS por temas contractuales, porque ellos van a indicar que tienen derecho a contratar, eso no significa que la niña no haya quedado con un historial clínico en donde le dieron unas órdenes médicas y esas órdenes médicas pues hay que hacerlas cumplir porque lo dio un profesional que es el único y que tiene el criterio para determinar el servicio que necesita la menor. Si yo fui a la EPS con estas órdenes médicas y les digo, mire, la niña necesita tales exámenes, tales imágenes diagnósticas para volverla a llevar otra vez al especialista ya en Club Noel, pues yo necesito que por favor me den la autorización para eso y me van a contestar. No, lo que pasa es que ya no tenemos convenio con esta IPS, entonces lo más probable es que te van a decir es que te toca volver a empezar el proceso con la IPS que ahora tengo convenio. Entonces la pregunta es, ¿hace cuánto te dieron las órdenes? ¿Los han direccionado para otra IPS o sencillamente les dijeron no hay convenio y ya? La niña se llevó hace un mes a esta clínica. Es que la niña hace 3 meses yo le saqué la cita, por ejemplo, en la San Ignacio en Bogotá porque ella tenía cita allí, pero no había convenio con la EPS y se perdieron las citas. Los padres están desesperados de eso. Lograron conseguir una cita en la clínica en Medellín y allí efectivamente el médico les dio una probabilidad de que la niña podía volver a caminar. Sino que incluso se le escribió al ministro de Educación porque cuando él vino a Incononso, él nos dejó el contacto para poder escribir, pero es que hasta el momento no hemos tenido respuesta de nada, y pues ellos están muy desesperados. Entonces, si quisiera, por ejemplo, es una ayuda, una orientación que me digan, mire, hay que hacer este procedimiento pues para hacerlo, porque pues la niña va creciendo y de pronto pierde más posibilidades de cirugías y muchas cosas. Bueno, por eso te digo que lo más importante es tener orden en la cronología de la atención de la niña. ¿Sí? Si la niña ha venido recibiendo atenciones a través de la EPS y por distintos motivos, como te indiqué, ya no hay convenio, esto no es óbice para que no se siga garantizando la atención. A grandes rasgos, yo te podría decir que, claro que sí, los padres pueden acudir a la acción constitucional de tutela, pero tienen que esbozar muy bien precisamente cada uno de los hechos y la petición que necesita. Miren, yo tengo esta orden médica porque finalmente los jueces no conocen de salud tampoco, ¿sí? Lo que ellos van a mostrar, lo que nosotros le mostramos a un juez es precisamente lo que nosotros le llevamos. Entonces es muy importante llevarle al juez para que él no tenga duda razonable de todo lo que la niña necesita. Entonces tú me dices, mire doctora, hace un mes la niña tuvo atención en Club Nobel y le ordenaron todo esto y no se lo han querido dar. Eso es lo que ustedes van a poner en la acción constitucional. Juez promiscuo de Iconoso, hechos. La niña de 5 años, entonces ahí ya hay una primera promulgación que es una niña, es una menor de edad, entonces tiene una especial protección para el Estado por el hecho de ser menor de edad. Segundo, presentar tal diagnóstico, que es el que muchas veces vemos ahí en la historia clínica. Entonces la niña tiene una paraplegia espástica de miembros inferiores. Tercero,
que el día tal se llevó a valoración con el médico ortopedista, que no sé si sería él, y le ordenó los siguientes exámenes para poder determinar cuál va a ser su tratamiento de aquí en adelante. Sin embargo, la EPS aduce que ya no tiene, o con sus propias palabras, ya no cuenta con convenio con dicha clínica y la niña quedó sin atención aquí en adelante. Pretensiones. Por lo tanto, señor juez, necesito la continuidad del servicio para la menor porque no se le ha podido dar que la dignidad humana no ha tenido, primero no ha tenido accesibilidad al derecho a la salud. El hecho de que no tenga accesibilidad al derecho a la salud le está afectando su dignidad humana. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo mismo que hacen todos los demás individuos por su necesidad médica. Entonces, yo que si la pregunta básica y aquí a grandes rasgos, ¿procede la acción de tutela? Claro que procede. Tengan solo esos aspectos básicos muy claros, muy específicos, el diagnóstico de la niña, lo que necesita, pongan las órdenes médicas que estén ojalá vigentes, que si fue hace un mes, no dejemos pasar 2, 3, 4 meses, porque a veces ese es el error que cometemos también como usuarios del sistema. Dejamos las órdenes médicas allá guardaditas y después de 3 o 4 meses nos acordamos que estamos enfermos y por eso cuando llegamos allá a la EPS, pues nos hace volver a iniciar todo el proceso porque no fuimos también nosotros tanto responsables con nuestras obligaciones como usuarios y exigirle las responsabilidades a la EPS que nos está fallando en el sistema. Entonces, claro que sí, a grandes grandes sí procede la acción constitucional. Tengan en cuenta esos tres aspectos básicos, el diagnóstico de la niña, adjuntar las órdenes médicas que ojalá estén vigentes y a interponer y ser muy concretos en qué es lo que necesita la menor. Los jueces, cuando son constitucionales y laborales, tienen una facultad que se llama ultra y extra petita y es que pueden conceder más de lo que pedimos y muchas veces en estos casos, cuando se tratan de menores, personas en vulnerabilidad, otorgan el tratamiento integral para la continuidad de atención médica de la persona. Vale, Doc, muchísimas gracias. Quedó clarita. Bueno, con mucho gusto. Janet, muchas gracias por su participación. Joana, no sé si ya había levantado la mano. Joana, cuéntanos. Calderón. Buenas noches para todos. Hola, Joana. Bueno, pues debido a todo lo que hemos escuchado, nos enriquece mucho. Mi pregunta es como un poquito más afín. ¿Sí? En el proceso de que nosotros colocamos un derecho de petición, una tutela, una queja por un derecho de salud y muere la persona, ahí queda el proceso o se puede hacer algo por el tiempo, ¿no? Porque muchas veces si nos damos cuenta, una persona que tiene una enfermedad crónica, en unas enfermedades que muchas veces uno no ni conoce, por el tiempo de aquellas personas que acompañaron a otras, a sus familias, la tutela que favorece cuando ya este paciente se fue y no cumplieron con lo que se estaba solicitando, donde nos están vulnerando los derechos a muchos que mueren y no han dado ni la solución, ni el medicamento, ni la autorización, ni la cirugía, ni procesos más. Esa es como mi pregunta, ¿sí? Claro que sí, y te entiendo, Joana. Pero lamentablemente la acción de tutela, pues aquí no entraría. Yo entiendo que en muchas ocasiones, cuando nosotros acudimos al sistema jurídico para que nos protejan un derecho fundamental, y en este caso el de la salud, y ponemos un ejemplo, mire, si no trasladan a mi familiar en este momento, mi familiar se muere. Y lamentablemente en muchas ocasiones el familiar pues nos fallece. Dentro del derecho hay una figura que se llama carencia actual de objeto por acaecimiento de sobreviviente, que significa que esa persona falleció. Entiendo tu pregunta y siento que va enfocada a que cómo me van a resarcir a mí también ese daño que me hicieron porque es que yo perdí a mi familiar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando Sí, ya no? porque esto solamente no es un proceso económico, sino también mental, familiar, o sea, encierra muchas situaciones. Sí, exactamente, pero si vamos a enfocarnos en la acción de tutela, no es procedente el mecanismo de acción de tutela para resarcirme
un daño que yo creo que me hicieron afectándome a mi familiar por la muerte de mi familiar, ¿sí? Para eso, a través del derecho administrativo, existen unas figuras que se llama el resarcimiento del derecho o la responsabilidad médica, pero eso es un trámite bastante diferente, es un trámite ordinario y es un trámite que yo tengo que demostrar, primero, que hubo una negligencia médica para que existiera el fallecimiento de ese familiar, que hubo un hecho, que fue la muerte, que fue a raíz de una negligencia posiblemente, y que eso produjo un daño, ¿sí? Ese daño hay que demostrarlo, ese daño hay que llevárselo a ese juez administrativo, a ese juez para que él diga efectivamente hubo una negligencia médica que hizo que falleciera ese paciente y se desorbitan otros aspectos importantes como son la edad del paciente, que el paciente mantenía a toda su familia, que de él dependían muchas personas, que dejó a una afectación moral y física, porque también esos son daños, esos son derechos materiales e inmateriales. Para la pregunta concreta, que si la acción de tutela, el derecho de petición, ¿te va a servir para eso? No, lamentablemente no, porque precisamente esos mecanismos son mecanismos residuales y de inmediatez para el momento en que se va a proteger el derecho de la persona que lamentablemente falleció. Ya si nosotros consideramos que hubo una falla en el servicio, que es lo que conocemos en el derecho administrativo, debemos acudir a esa jurisdicción ordinaria. Pero lamentablemente la acción de tutela no es el mecanismo para ese tipo de resarcimientos. Gracias. Gracias, Joana. Tenemos a Marisol y luego María del Carmen. Marisol, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Sí, muy buenas noches. Tengo una pregunta. Resulta que cuando a uno lo operan de una rodilla, yo vivo en Icononce, lo operan de una rodilla, después de la operación vienen las terapias son en Ibagué, y son cada día por medio, son muchas. Pues uno no puede asistir a Ibagué porque se vive en Icononce y en Ibagué no se tiene ningún sitio donde hospedarse y eso tendría unos costos. Quiero saber qué puedo hacer en ese caso, qué se hace, porque averigüé ahí en las Metsalud, digo, nombré la EPS, y me dicen que no, que tiene que ser en Ibagué, que no se puede hacer, que no se hace en el pueblo, o sea, que no hay alguien que haga una terapia en el pueblo. Yo vivo también es en una vereda. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Porque, pues, imagínate, yendo cada 2 días a Ibagué, pues, eso es un costo muy elevado. Entonces, no sé qué hacer. Gracias. Bueno, lo primero es que efectivamente tú tienes un ordenamiento de unas terapias físicas que si ya preguntaste tú efectivamente en el hospital, no, es que definitivamente aquí en el hospital no hacen las terapias físicas. Entonces ahí ya tenemos, porque muchas veces puede ser que las hagan en el hospital y no esté contratado el servicio con la EPS que me acabas de mencionar, ¿cierto? Pero si ya tenemos la certeza de que es que efectivamente no está el profesional idóneo para que haga esas terapias y me están enviando cada 2 días a Ibagué, entonces es lo que les hablaba inicialmente de la conexidad de derechos. Si bien es cierto, cuando tú vas a poner una queja y dices, mire, es que necesito irme a hacer mis terapias, pero me las están sacando fuera de mi lugar de domicilio, ¿sí? Entonces, la EPEC sé que te va a decir, no, pero es que yo no te estoy negando el servicio porque te estoy dando las órdenes para que vayas, pero resulta que yo no puedo asistir por algo que se llama que no tengo la capacidad económica para viajar cada 2 días para poder asistir a las terapias que me ordenó el médico tratante y poder asistir para poder completar mi servicio. ¿Qué pasa con el servicio de transporte en la acción constitucional? Si bien es cierto, el servicio de transporte es algo considerado como no PBS, que no está dentro del plan de beneficios de salud, está conexo con el derecho a la salud, porque si yo no tengo ese servicio para poder acudir a mis terapias, pues sencillamente no voy a poder acceder al servicio de salud. Entonces, por eso se llama conexidad, por eso muchos jueces constitucionales conceden el derecho a que se le otorgue el servicio de transporte en específico para que asistas a tus terapias,
Pero en este caso, y como lo mencionaba al principio el doctor Juan Domingo, sí es importante que en este tipo de servicios que no están incluidos en el plan de beneficios de salud, primero hagamos la petición o la solicitud ante la EPS. Mire, señores EPS, ustedes me están ordenando, el médico me ordenó 10 terapias mensuales, una interdiaria, y ustedes me la direccionaron a Ibagué. Por lo tanto, y debido a mi carencia de recursos, no cuento para asistir, entonces necesito que me solucione, ¿sí? Entonces ellos ahí te van a dar una respuesta y dependiendo de esa respuesta, que de pronto va a ser lo más probable es que digan, no tenemos por qué darte el transporte y ya te estamos dando el servicio, entonces acudamos ahí sí a la acción de tutela para tener un soporte más eficiente porque muchas veces los usuarios van de una vez a decir, me negaron el servicio, pero muchas veces no lo han solicitado. Hay EPS que sí dan, por ejemplo, una EPS a veces da tiqueteras para asistir a cuando necesitan salir de su domicilio a asistir a otros servicios médicos. Entonces te recomendaría que hagamos la solicitud primero, esperemos la respuesta. En caso de ser negativa, ya tenemos la negación de conexidad del servicio y acudimos a la acción de tutela. Gracias, Gracias. muchas gracias. Tenemos María del Carmen, Marisol ya participó, sí. Sí, señor, ya me dieron respuesta. Gracias. Muchas gracias. María del Carmen, y luego tenemos una última pregunta en el chat. María del Carmen, por favor, puedes activar el micrófono. Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo la queja que tengo por saber qué puedo hacer porque es que tengo unos exámenes para llegué con un especialista para mi hijo, a la cual mediante teléfono, pero entonces resulta que la EPS ya me dio la teléfono, no me contesta nadie. He estado llamando varias veces, me toca en el hospital San Rafael. Y resulta que sí, de los exámenes son uno de consulta de primera vez por especialista con psiquiatría, que me le mandaron a mi hijo. El otro es consulta por primera vez por especialista en neurología pediátrica. El otro que me enviaron es con cita de pruebas conectividad a cada uno porque mi hijo tiene problemas de trastorno mental, orgánico y sintomático, más no saben cómo es la especificación todavía de qué tamaño es, cómo es. También me mandaron una evaluación con un componente negativo, pero pues nada de eso me han contestado para poder solicitar esas 3. Y la otra es con un centro de rehabilitación SOAT, SA limitada SA. Tampoco me contesta ni por WhatsApp, porque dice que por WhatsApp yo lo guardé, escribo y eso no me mucho ni suena ni truena, mucho como si nadie lo mirara. Hay un teléfono que me dieron y a la cual nunca me han contestado, entonces yo necesito sacar esa cita porque esa es trastorno mental orgánico y sintomático no especificado por consulta utilizada por neurología psicológica, que le mandaron ese examen a esa otra clínica. Y la otro examen que también le mandaron ahí mismo fue con el pediatra. Entonces tengo este problema porque no me han resuelto. El otro también me toca ir al hospital porque pues ya fui, que no había consulta, que es que le mandaron consulta por primera vez especializada con oftalmología y resulta que aquí en el hospital no están atendiendo por el momento. No hay servicio. Entonces, pues le da uno tristeza porque el doctor le manda un poco de examen lo más pronto posible, pero si por ningún lado me responde. Listo, entonces entiendo, Marisol, que tú tienes, perdón, María del Carmen, tu hijo tiene un diagnóstico en específico y que el médico ya te dio todos los ordenamientos médicos, ¿verdad? Y que la EPS te direccionó a las IPS donde se supone tienes que tú llamar para pedir las citas, pero hasta la fecha no te han asignado las citas. ¿Hasta ahí vamos bien? Es correcto. Listo. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de casos? Y pues es el pan
de cada día, digámoslo en este coloquial idioma que hacemos en el sistema de salud, es el pan de cada día que, sí, tome, mire, aquí le doy la autorización para tal lado y vaya usted, ya es responsabilidad suya de pedir la cita. Pero ¿qué pasa cuando yo voy constantemente y voy y vuelvo y no, que no hay agenda, que no hay esto, que no hay lo otro? Entonces me dirijo a la EPS y le digo, mire, es que en estas IPS donde ustedes me están enviando los servicios, nunca hay citas. No, pero es que esas, vamos a poner el ejemplo hipotético, pues esas son las IPS en las que hay, pues ahí tiene que seguir insistiendo. Ahí ya tenemos una barrera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que tu niño necesita una continuidad para su diagnóstico porque todavía le falta que le diagnostiquen algo en específico todavía y aparte el resto de sus diagnósticos, ¿sí? Entonces es importante y acá es muy claro, no sé cuántos años tiene tu hijo. Tiene 15 años. Entonces es un menor de edad, María del Carmen, entonces en este caso depende totalmente de ti. En este caso en específico, tú también podrías acudir a la acción constitucional. Como les decía al inicio, es feo lo que voy a mencionar, pero lamentablemente nos hemos vuelto un estado en un mal llamado tutelitis, porque lamentablemente siempre tenemos que acudir a este mecanismo para que nos velen el derecho y muchas veces, como es el caso de nuestra anterior ponente, decía, bueno, ¿y qué pasa que a veces no llegó el servicio y ya está muerto el paciente? Entonces, es precisamente por eso que la acción de tutela a veces al ser este procedimiento y casos específicos como son este tipo de que necesitamos unas citas rápidas por el diagnóstico, una cirugía urgente, podemos dejar de lado los requisitos subsidiarios, que es, por ejemplo, lo que le mencionaba a la señora respecto al transporte, que, ¿por qué? Porque pues no es un caso de inmediatez, no es un caso que ponga en riesgo su vida, que si no le dan ya el transporte, pues vamos a tener un riesgo inminente, ¿sí? Por eso para ella sí sería necesario primero agotar el requisito de subsidiariedad, que es hacer la solicitud ante la EPS antes de promulgar una negación, pero en tu caso hay una serie de diagnósticos y necesidades diferentes porque es que ya es directamente el servicio que necesitamos que todavía no se ha adquirido. Entonces yo en este caso te recomendaría es que si ya acudiste a la EPS para que te redireccionaran a otra IPS, para que pudieras alcanzar las citas y definitivamente acudas a la acción constitucional con esos aspectos importantes que tocaba el doctor Juan Domingo, ser muy claros, muy específicos, el diagnóstico, las órdenes médicas, la necesidad para poder pedirle al juez de forma clara y concisa, porque como les indico, los jueces no conocen en muchas ocasiones de salud, no conocen de diagnósticos y se necesita ser muy específicos con ellos para que ellos tengan claridad y puedan fallar. Claudia, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Tenemos una última ¿Me pregunta. podrías enviar por el WhatsApp de petición para uno enviar para las EPS y también para los... Gracias. No te entendí, María del Carmen, la última intervención. O sea, para que nos pueden enviar por el grupo, ¿cómo hacer un derecho de petición para la salud para poder que me Sí, cambien a otra sí clínica? les podemos compartir para al grupo algunos ejemplos o algunas páginas que comparten información de cómo presentar un derecho de petición. Hay una última pregunta, Claudia, abusando de tu confianza, que dice lo siguiente, de Ana Martínez. Una persona fue llevada al hospital y tenían que hacerle unos exámenes urgentes, pero como se demoraron en las autorizaciones, se le tomaron los exámenes de manera particular. Ahí la EPS está obligada a devolver esos recursos que se gastaron en esos exámenes. Bueno, Ana. Ahí es muy difícil determinar primero porque pues hay que conocer todo el caso. El paciente llegó a urgencias, cuánto tiempo duró en urgencias, es que estaba hospitalizado y se demoraron un mes, 30 días, 20 días para que le hicieran los exámenes que necesitaba o nosotros de verdad estábamos tan desesperados por saber qué era lo que pasaba, decidimos hacerle los exámenes particulares. Entonces,
Por eso les digo que la acción constitucional es particular, es individual y corresponde a cada individuo porque cada individuo es diferente y cada tema es diferente, ¿sí? Por eso hay que mirar muy bien el caso. En este caso, por eso te digo, al juez es un juez y por eso cuando tenemos la representación de nuestra justicia, ese juez está ya cieguito porque nosotros le vamos a llevar una información que él determina si efectivamente hubo una negación o no. Voy a poner un ejemplo en los dos casos. El usuario llegó 24 horas, no le tomaban los exámenes y yo en mi afán, pues ya, me fui, se los tomó particular. Entonces la EP va a decir, no, señor juez, lo que pasa es que a mí me mandaron de la IPS la solicitud para autorización de exámenes 24 horas y a las 48 horas ya estaba autorizado, pero pues la señora decidió salir y tomárselos particularmente, pero ahí estaban autorizados. O como puede, vamos al otro caso, no, es que señor juez, pasaron 8 días y nada que le tomaban los exámenes y tocó tomárselos particular porque si no nuestro paciente pues estaría en otras condiciones, hubiera definido su estado de salud de otra manera. Entonces es muy importante determinar la particularidad del caso. Hacer un derecho de petición en este caso no aplicaría la acción de tutela para una solicitud de reembolso de dinero porque aquí no estamos afectando un derecho fundamental porque finalmente el derecho fundamental, que era que le realizaran los exámenes, pues acaeció, ¿sí? Es decir, no se los tomó la EPS, se los tomó particularmente, pero yo voy a pedir un reembolso y pues factores o temas económicos no procede la acción constitucional, ¿sí? En temas de que es que voy a pedir que me pensionen a través de la acción de tutela o es que voy a pedir que me den factor económico para esto, la acción de tutela no procede, ¿sí? Procede en casos en específicos donde, por ejemplo, el paciente, como te digo, llevaba tanto tiempo y ha estado todas las veces pagando nosotros particularmente, pero eso hay que probarlo. Entonces, sí creería que es mejor que primero realices un derecho de petición conforme, revisando el caso en particular, si fue que es que llevó mucho tiempo o incluso en este momento el paciente todavía está hospitalizado y le siguen negando servicios. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para que proceda la acción constitucional. Bueno, Claudia, no tenemos más preguntas ni más participaciones del auditorio. Con esta intervención quiero agradecer por tu tiempo, por tu energía, por tu disposición. Muchísimas gracias. Sé que para los participantes fue muy importante todo lo que nos compartiste y pues con esto ya iniciamos nuestra fase de cierre de la sesión. Les acabo de compartir un link al grupo de WhatsApp y también lo voy a compartir aquí para que por favor ingresen y las 32 personas, 31 personas que se encuentran conectadas ingresen y pongan a prueba sus conocimientos. A continuación, entonces, no sé si la profesora Cristina o la profesora Rosa quieran hacer el cierre de la sesión. Muchísimas gracias, Claudia. A ustedes muchas gracias por la invitación y estamos para cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Bendiciones. Muchas gracias, que estén muy bien. Un segundo, no se desconecten. Buenas noches. Sí, para el quiz, ¿no? Que teníamos ahí preparado. Sí, ya se los Salieron acabo de disparados. compartir. Se los acabo de compartir acá al chat y también al grupo de WhatsApp para que por favor, esperamos tener 30 respuestas ya acá en el Sí. quiz de la sesión. En su celular, en el grupo del curso, por favor, también pueden ingresar. En tanto van haciendo el cuestionario, entonces recordarles que tenemos el próximo miércoles nuestra sesión a las 7 de la noche. Están invitados, los esperamos, como han visto, temas bastante interesantes.
Entonces los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias por su asistencia esta noche. Muchas gracias y feliz noche para todos. Bueno, Muchas gracias, que descansen. Nos vemos en 8 días. Gracias, profe. Gracias, que profe, estén hasta bien. luego, que descansen. No olviden de iniciar el cuestionario. No olviden de iniciar el cuestionario. Chao. Ok, chao. Que duerman, muchas gracias. buena noche.